Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal están? ¿Cómo están? Eh, ¿Me escuchan? ¿Me confirma Sí, alguien? Porfa. Perfecto, sí, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy, martes, ya 11 de febrero, la segunda semana de nuestro curso, ¿verdad? Vamos a recapitular, ¿verdad? Estamos ahorita entrando en todo ese mundo de Excel con algunas herramientas y ejercicios bien prácticos, ¿verdad? Pero que nos permite ver, aquí el tema es conocer un poco el procedimiento, ¿verdad? Conociendo el procedimiento, no importa aquí el tamaño de los ejercicios o lo que queramos hacer, porque ya el programa propiamente lo hace, ¿verdad? En ese sentido, vamos a ver si alguien se acuerda en qué nos quedamos ayer, cuál fue el último tema que vimos, con qué estuvimos, cuál fue el último punto que tocamos el día de ayer. Vamos a ver si alguien se recuerda, si alguien me ayuda. El de insertar tabla. Exacto, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo un poco de tabla. Les voy a compartir pantalla para que vayamos viendo la mano, ¿verdad? Entonces aquí solo me esperan un momento. Pues vimos, ¿verdad? Aquí en el tema de las tablas, vimos un tema de cómo introducir tablas, ¿verdad? Cómo darle formato, cómo ordenar las tablas, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Que habíamos realizado esta tabla nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un conjunto de datos, solo habíamos que seleccionar. O podemos con el atajo del teclado, control más Q, y darle a aceptar, ¿verdad? Ya tenemos nuestra tabla y temas de formato y colores. Habíamos mencionado que un clic sobre la tabla y arriba nos aparece, ¿verdad? Unas configuraciones para la tabla en cuestiones de colores y cuestiones de configuración. Para reforzar un poco el tema de las tablas, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplito bien pequeño, ¿verdad? Que dice departamento, que es esta tabla, categoría y todo, ¿verdad? ¿Cuál es aquí? Para ver otra función de las tablas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo doy un clic encima de la tabla, me va a abrir arriba, ¿verdad? Ustedes observen que me dice diseño de tabla. Observemos también que está desmarcado la opción que dice filas totales. Si yo la marco, vamos a ver qué pasa. Observemos, ¿verdad? Que se me agregó esta última fila de totales, que no estaba antes, ¿verdad? Porque yo decidí ahorita agregarlo. Entonces, según por ejemplo, los pasos del 1 al 6, lo que se nos solicita es que observemos las filas totales. Esto en este caso es la suma, ¿verdad? Pero si yo no quisiera la suma, ¿qué haría yo? Me posiciono dentro de la última celda totales y vemos aquí una especie de flechita hacia abajo, ¿verdad? Vamos a seleccionar un clic ahí y aquí vamos a ver las diferentes operaciones, ¿verdad? Que vamos a poder a realizar con esa tabla. Si yo quiero que me dé los promedios, si yo quiero que me dé los recuentos, los mínimos, los máximos, suma, etcétera, etcétera. En este caso, si yo quisiera promedio, selecciono el promedio y vemos, ¿verdad? Que ya me lanza el promedio, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el promedio de ventas de los departamentos es de 3,000. Si yo quisiera suma, igualmente, ¿verdad? Volvemos a recuento. Hay 8. Aquí lo que hace es que me los cuenta cuántos hay, ¿verdad? 8 dice. Y así dependiendo, ¿verdad? Aquí está la función de suma que dice 24,000, dependiendo del que nosotros querramos, ¿verdad? Estas son algunas de las funciones de las tablas. Las tablas, pues, eh, más que todo nos referimos al formato, ¿verdad? Que es lo que queremos trabajar y ingresar los datos en él. Pues aquí, por ejemplo, está trabajada los datos primero y después las tablas. Pero igualmente se puede hacer, ¿verdad? La tabla primero y después los datos. Por ejemplo, si yo quiero una determinada rango de celdas, sombreo las celdas, ¿verdad? Me voy a insertar, tabla y aceptar. Y observemos que ya tenemos nuestra tabla, ¿verdad? Entonces aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, si queremos encabezado, primera columna, etcétera. Podemos modificar el nombre, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, pudiera colocar Office. No, en este caso, vamos a ver, por ejemplo, yo puedo cambiar el nombre Excel. Aquí, por ejemplo, Word.
Y aquí, por ejemplo, PowerPoint, ¿verdad? Y aquí llenar los datos, ¿verdad? Si yo quiero estudiantes, pues puedo seguir agregando más, ¿verdad? Aquí, más columnas a la tabla para ampliar, ¿verdad? Vamos a ver. Esto lo vamos a dejar hacer, lo vamos a hacer aquí. Aquí vamos a ver. Pueden ser aquí, por ejemplo, aquí puedo crear yo otra columna que diga estudiantes, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, aquí ya dice estudiantes y puedo crear la tabla con control Q, aceptar. Este lo vamos a hacer así. Y aquí colocar los nombres, ¿verdad? Ya depende de cada uno de nosotros el formato o el diseño que le queramos dar a la tabla. Por ejemplo, Pedro, si alguien se llama Juan, María, si asiste, por ejemplo, a esta clase, o el porcentaje de la nota. En Excel, el porcentaje de la nota en Word, el porcentaje de la nota, por ejemplo, en PowerPoint. Si ustedes ven, entonces ya se va colocando y así, ¿verdad? Hasta crear toda una tabla completa. Y a los temas de formato, ¿verdad? Aquí están. Aquí podemos centrar todos esos datos para una mejor presentación. Entonces son formas de que nosotros ya podemos introducir las tablas, ¿verdad? Como las queremos, tamaños y todo eso, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta con respecto a las tablas. Si no, pasamos al siguiente punto de Excel, que sería el tema de las listas desplegables también. Poder hacer listas desplegables dentro de Excel. ¿Qué son las listas desplegables? Pues las listas desplegables, como su nombre lo indica, ¿verdad? A veces nosotros solo tenemos un pequeño título y cuando damos clic al título se nos despliega una serie de opciones, ¿verdad? De posibles opciones o de posibles respuestas a una determinada pregunta o cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Observen ustedes en su pantalla que aquí tenemos esta pequeña tabla, ¿verdad? Una tabla sencilla, donde está la columna de comidas y está la columna de departamento. En las comidas encontramos todo esto. Y también al lado del derecho de la tabla encontramos una pequeña tabla que engloba esas comidas en 3 departamentos, ¿verdad? Por ejemplo, el jamón o el pollo, por ejemplo, iría a carnicería, galletas a panadería y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí ubicaríamos nosotros cada una de estas en qué departamento, ¿verdad? Pero a través de una lista desplegable. Ese es el sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el primer paso? Podríamos, aquí están enumerados los pasos, ¿verdad? Del 1 al 8. Entonces, ¿qué es lo que establece? Si usted observa aquí, esta celda de este rango de celdas se encuentra vacío. Pues lo vamos a seleccionar, ¿verdad? Porque ahí vamos a querer colocar nosotros nuestra lista desplegable o nuestras herramientas. El siguiente paso dice que es, por ejemplo, irnos a la pestaña de datos. La pestaña de datos la encontramos acá arriba, ¿verdad? Donde dice datos. Por eso es importante conocer la ubicación de cada una de las ventanas, ¿verdad? Para que no nos perdamos mucho a la hora de estar utilizándolas. De ahí de datos nos iríamos a esta opción, ¿verdad? Que dice validación de datos. Vamos a dar un clic en validación de datos y nos va a abrir esta ventana. En esta ventana vamos a seleccionar la opción donde dice lista. Aquí está la lista. Y aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, las posibles respuestas, ¿verdad? En este caso serían estas tres que tenemos aquí nosotros. Producir, carnicería y panadería. Entonces las vamos a seleccionar con nuestro cursor. Y observemos que al seleccionarlas se me ubican dentro de mi celda o dentro de mi apartado de origen. Una vez ahí, vamos a darle a aceptar. Perdón. Y ahora observemos, ¿verdad? Que a cada una de las comidas se les adjuntó o se les adjudicó una flecha, ¿verdad? Entonces a eso ya creamos la lista desplegable. Entonces manzana
Si nosotros desplegamos la lista, observemos, ¿verdad? ¿A qué iría, verdad? Carnicería no, panadería menos. Entonces yo creo que aquí pues así lo tienen por defecto producir. Ternera, lo seleccionaríamos a carnicería. Plátanos, ¿verdad? A, bueno, aquí lo tienen, no tienen la de plátano. Por ejemplo, limones, aquí todas estas. Por ejemplo, jamón se podría ir aquí. Pollo y seleccionaríamos cada una, ¿verdad? Por ejemplo, galletas, a panadería, pasteles igualmente. Entonces ya creamos las listas desplegables. Si ustedes observaron los sencillos pasos, dos, tres pasos esenciales, ¿verdad? En este ejemplo dentro de Excel, pero podemos hacer, por ejemplo, en otro ejercicio para ver otro tipo de listas desplegables, para ver en otros ejemplos prácticos, ¿verdad? Aquí estoy abriendo. Observen ustedes esta tabla, ¿verdad? Es parecida a que la que nosotros acabamos de aprender a utilizar. Tablas con su título, ¿verdad? Con su encabezado y con sus bandas. En este caso nos dice estudiantes, carreras estudiantiles y jornada estudiantil. Entonces yo voy a querer que cada una de estas personas me elija una carrera y me elija una jornada estudiantil, ¿verdad? Pero no me lo va a escribir de manera manual, sino que yo voy a querer, por ejemplo, que me lo escriba de manera mediante una lista desplegable. Entonces el primer paso dijimos, vamos a seleccionar donde queremos aplicar nuestras listas desplegables. Vamos a irnos a datos, nos vamos a ir a validación de datos. Vamos a ver. Validación de datos. Vamos a ver. Aquí está, ¿verdad? Validación de datos. Y aquí vamos a seleccionar las posibles respuestas a la carrera estudiantil. En este caso yo ya tengo aquí trabajadas, por ejemplo, estas carreras, ¿verdad? Que son carreras universitarias. Entonces, para efectos de reducir el trabajo, ¿verdad? Aquí selecciono las carreras, selecciono aceptar y observemos que pasó lo mismo con el ejemplo anterior. Ya la persona, por ejemplo, Juan Carlos, ya me va a decir a qué carrera pertenece, ¿verdad? Si pertenece a arquitectura, si Carlos, por ejemplo, pertenece a psicología, si Pedro pertenece a sociología, si María pertenece a derecho, si David pertenece a ingeniería industrial, mediante listas, ¿verdad? Que las personas puedan llenarla. Igualmente con las jornadas estudiantiles, ¿verdad? Es repetir el paso. Seleccionamos la columna, vámonos a validación de datos. Vamos a seleccionar las tres jornadas que tenemos acá. Vamos a aceptar. Y aquí está de Juan Carlos. ¿Qué jornada estudiantil está estudiando, verdad? Vespertino. Carlos, por ejemplo, matutino. Pedro, por ejemplo, podríamos decir nocturno y así sucesivamente a llenar las tablas. Aquí hay otro ejercicio que es el mismo procedimiento, solo que aquí se nos pide el departamento y el puesto, ¿verdad? Aquí vamos a llenar la columna de departamento. Seleccionamos, ¿verdad? Departamento, datos, volvemos a validación de datos. Selecciono mis posibles, ¿verdad? Departamentos ya hecho previamente y aceptamos, ¿verdad? Entonces observemos, por ejemplo, Juan Carlos pertenece al departamento de marketing. Carlos al de ventas, Pedro al de contabilidad y así sucesivamente cada uno de ellos le vamos a dar formato. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿verdad? Que también podemos llenar fechas y otro tipo de configuración con listas desplegables. Por ejemplo, observemos ahora esta tabla. Ya no vamos a llenarlo como lo hacíamos anteriormente. Ahora vamos a llenarlo con fecha, ¿verdad? Entonces que la persona escriba una fecha válida y que si no escribe una fecha válida,
de un mensaje o una advertencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Juan Carlos se inscribió al curso de programación. Entonces vamos a modificar esta columna. Seleccionamos aquí la columna de los datos, las celdas, validación de datos, y aquí ya no iríamos a lista, ya nos iríamos nosotros a fecha. Entonces en fecha a mí me dice, por ejemplo, la fecha inicial podría ser la fecha inicial de inscripción, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, de hoy, del 11 de febrero del 2025 al 15 de febrero. Vamos a dejarlo del 2025, que sean las inscripciones. No, ahora no vamos a dar a aceptar. Vamos a ver que aquí hay otros temas de configuraciones. Vamos a ver que aquí dice una opción mensaje de entrada. Vamos a darle mensaje de entrada para que la persona cuando se vaya a ubicar en la celda le dé un mensaje de entrada, y lo vamos a ver cuando lo coloquemos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escribir el título fecha de inscripción. Aquí mensaje de entrada el que nosotros querramos redactar, ¿verdad? Si queremos podemos colocarlo, si no, no, ¿verdad? Aquí podemos colocar ingrese sus datos acá. Y un mensaje de error, que es cuando la persona no cumple las reglas que estamos mostrando ahorita. Entonces, por ejemplo, el mensaje de error o de advertencia puede ser un alto, puede ser de advertencia. Ustedes ven que cambia el signo aquí, el signo, el símbolo, o de información, ¿verdad? En este caso vamos a ver este de alto, ¿verdad? Selecciono alto y puedo colocar datos erróneos, ¿verdad? Si la persona se equivoca con la fecha, y aquí fecha incorrecta. Este mensaje va a aparecer si la persona no está en el rango de inscripción, ¿verdad? En la fecha. Vamos a aceptar. Y ahora, ¿qué vamos a observar? Observemos que cuando yo me ubico dentro de la celda, observen el mensaje de entrada que da, ¿verdad? Que fue el que yo configuré. Fecha de inscripción, ingrese sus datos acá, ¿verdad? A manera de ejemplo. Entonces la estudiante va a venir y va a escribir cuándo se inscribió. Juan Carlos se inscribió hoy. Bueno, 11. Él va a colocar 11 de febrero del 2025. Observemos que le aceptó, ¿verdad? Carlos se inscribió, por ejemplo, el 12 de febrero del 2025. Excelente. Pedro, por ejemplo, se inscribió el 15 de febrero del 2025. Todas las ha aceptado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si María tiene una fecha de inscripción en el rango que yo no lo coloqué, ¿verdad? Ella, por ejemplo, se inscribió el 10 de febrero del 2025. Entonces, ¿qué pasa? Observemos que ya no mediante la lista desplegable con el formato de fecha, ya incumple las reglas, ¿verdad? Y el rango que yo les estipulé. Entonces aparece un dato en este caso de error, puede ser de advertencia, que le informa a ella fecha incorrecta. Al momento que ella la corrija, la va a agregar, ¿verdad? O por ejemplo David, si puso una fecha pasada, el 16 de febrero del 2025, observemos que pasa lo mismo, ¿verdad? Datos erróneos. Y da su mensaje de error. Asimismo, nosotros podemos jugar con las diferentes configuraciones de la lista desplegable. Observemos otro formato de la lista desplegable. Aquí encontramos una serie de empleados con número de empleado y número de teléfono. Vamos a seleccionar la celda, ¿verdad? Siempre vamos a seleccionar la celda, datos, validación de datos. En este caso vamos a utilizar longitud de texto, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el mínimo sea, por ejemplo, 1, y que el máximo sea, vamos a dejarlo, por ejemplo, 5.
Mensaje de entrada puede ser ingrese sus datos acá. O ingrese su código de empleado. Y mensaje de error, ¿verdad? En este caso, utilizamos error, vamos a utilizar advertencia. Título, ingreso, vamos a poder colocar, por ejemplo, ingrese nuevamente código. Ingrese nuevamente su código. Y aquí el mensaje de error sería código de empleado incorrecto, ¿verdad? Ya lo tenemos, vamos a aceptar y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Observen que aquí, a diferencia de otras listas desplegables, no me aparece ninguna flecha, ¿verdad? Porque no le di respuestas posibles. Entonces aquí fue de longitud de texto. Entonces, por ejemplo, Ernesto Flores puede tener un número de empleado 11950, ¿verdad? Observemos que lo agarra porque está dentro del rango de los valores que yo le coloqué en la configuración. Observemos este igualmente. Observemos este igualmente. Pero si Elizabeth, por ejemplo, tiene un número, coloca por error ella. Aquí están los 5, ¿verdad? Que les establecí como máximo. Pero si coloca un número de más, entonces ahí donde va a surgir un problema y ella lo va a saber de inmediato, ¿verdad? No lo va a agregar y va a decir que ingrese nuevamente su código. Código de empleado incorrecto. Entonces observamos, ¿verdad? Entonces ella ya va a poder corregir su número de empleado. Igualmente si se pasa más, ¿verdad? Va a tener su mensaje de advertencia que lo ingrese nuevamente. Entonces vemos la aplicabilidad, la diferente aplicabilidad de la aplicabilidad de las listas desplegables. Ahorita vamos a ver la última, que tiene que ver con el tema de la hora de entrada y números enteros, ¿verdad? Siempre en el tema de listas desplegables. Vámonos a seleccionar las casillas, configuración. Ahora vamos a querer trabajar con hora. Por ejemplo, hora en que entra un empleado, podríamos decir 7 de la mañana, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a colocar a 2:30 p.m. Ahí está las horas, ¿verdad? Acordémonos de 7 a 2, mensaje de entrada, hora de ingreso. Aquí puede ser en hora de ingreso, en que hora laboral, hora. Vamos a colocar aquí, acordemos que depende de cada quien como quiere redactar el mensaje de entrada. Y el mensaje de error o información. Ahora vamos a utilizar el mensaje de información. Título, si el dato que escribe está mal, puede ser, por ejemplo, vuelva a intentarlo. Y un mensaje de error, por ejemplo, puede ser vamos a ver, hora incorrecta. Lo aceptamos. Ya tenemos encima de las celdas el mensaje de entrada, hora de ingreso, hora que marca la entrada. Lucía entra a las 7:30, ¿verdad? Aquí tenemos 7:30 AM. Vamos a ver. Igual Marta. Puede ser que ya entre a las 8.
a ver, 8 a.m. Pero si una persona viene como Ernesto, por ejemplo, y dice que entra a las 6 de la mañana, 6 a.m., entonces ya vuelve el error, ¿verdad? Ahora respecto con el tema de horas, hora incorrecta, ¿verdad? Vuelve a intentarlo. Entonces para que la persona le dé chance de volverlo a escribir. Eso es el tema de las listas desplegables, para que tengan ustedes una pequeña noción de cómo se puede trabajar y los simples pasos para nosotros poder, el tema de configurar las listas desplegables, ¿verdad? Eh, ¿Tienen algún comentario, alguna duda? ¿Alguien ya ha utilizado listas desplegables? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? ¿O está claro todo hasta el momento? Está claro. Bueno, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente opción, ¿verdad? Que es otra herramienta de Excel que se llama analizar, que es algo parecido a relacionar tablas como con gráficos, ¿verdad? Acordémonos que Excel es un poco de todo esto, ¿verdad? Algunas herramientas bien bastante utilizadas. En este caso ya vimos el tema de las tablas, y lo que queremos hacer ahora ver un poco el tema de los gráficos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos seleccionar toda la tabla. Observemos, ¿verdad? Que cuando nosotros seleccionamos toda la tabla, podemos irnos a insertar, o podemos seguir los pasos que aparecen aquí, ¿verdad? Del 1 al 4. Podemos irnos a insertar una vez seleccionada la tabla, y los gráficos los vamos a encontrar en la ventana insertar, ¿verdad? En la ventana, en la pestaña de gráfico. Vamos a irnos ahí a uno que dice, bueno, lo podemos hacer de cualquiera de estas formas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice columnas agrupadas, igual que el inciso 4. Entonces aquí hay uno de columnas agrupadas. Aquí vemos que dice columnas agrupadas y le damos a aceptar. Bueno, aquí me lo lanzó por aparte. Vamos a deshacerlo. Solo me esperan un momento. Aquí, ¿verdad? Es que el gráfico me lo lanzó en una hoja aparte, como ustedes observan aquí. Esta la vamos a eliminar para que no confunda. Entonces vamos a insertar, nos vamos a insertar gráfico, en este caso un gráfico de columna, y pues solo damos gráfico de columna, ¿verdad? Vieron que es sencillo, como en dos pasos. Solamente lo volvemos a repetir el paso, seleccionamos los datos, nos vamos a la ventana insertar, y aquí observamos que dice insertar gráfico de columna, ¿verdad? Como se nos solicita en los incisos. Entonces aquí encontramos uno de columna y ya tenemos nuestro gráfico, ¿verdad? Ya depende del tamaño que nosotros lo queramos tener y cómo lo queramos también manipular y utilizarlo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros observamos, vamos a colocarlo un poco a la par de la tabla, que aquí lo tenemos en tabla y aquí en gráfico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está los departamentos de panaderías, postres, sándwiches, etcétera, hasta fruta, por meses, ¿verdad? Octubre, noviembre y diciembre. Cada barra representa un mes. Por ejemplo, si vemos en el de carnicería, que es este que tiene la barra gris más grande, dice 200.000, ¿verdad? Si leemos el gráfico. Y es porque aquí, en la carnicería, observamos, ¿verdad? Que en diciembre tiene un valor de 200.000. Entonces el gráfico me lo representa, ¿verdad? Entonces nosotros aquí vemos que es fácil construir un gráfico desde una tabla. Y la parte importante de los gráficos también es el tema de la interpretación, que nosotros podamos saber cómo interpretarlos, ¿verdad? Aquí van las categorías, aquí van los valores en el eje izquierdo, ¿verdad? Igualmente podemos modificar el título, ¿verdad? El tema del gráfico, el título del gráfico, como lo queremos nombrar nosotros. Y así sucesivamente podemos crear gráficos
de diferentes tipos como nosotros lo querramos. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio de gráfico. Vamos a abrirlo. Observemos algo aquí, ¿verdad? Una tabla cualquiera, ¿verdad? Como la que teníamos ahí en el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Los pasos es seleccionar los datos, irnos a insertar, a la ventana insertar, irnos a gráficos de columnas y ya tengo yo mi gráfico de esa, especialmente de esta tabla, ¿verdad? Observamos que los empleados que más tienen, el departamento que más tiene empleados, según el gráfico, es el departamento de auxiliar administrativo, porque es es la barrita más grande, ¿verdad? Observemos que es 17 porque igual a la tabla marca un número 17, ¿verdad? Igualmente, al momento de configurar las tablas, igualmente así se configuran los gráficos. Nosotros seleccionamos un clic sobre el gráfico y observemos que se nos abren dos ventanas arriba que dice diseño de gráfico y formato. Si vamos a diseño de gráfico, podemos cambiar nosotros los colores del gráfico. Vamos a cambiar, por ejemplo, colores del gráfico. Vemos cómo cambian, ¿verdad? Cada uno dependiendo de cuál estamos eligiendo, ¿verdad? Eso en cuanto al tema de colores, ¿verdad? Ya en tema de estilos o diseños, aquí observamos varios, ¿verdad? Cómo lo queremos mostrar. Observemos que cada uno tiene sus diferentes diseños, características, ¿verdad? Por ejemplo, si observamos este como verde o este último, ¿verdad? O podemos seleccionar este como sombreado. Si yo quisiera ese, lo dejo ahí y observamos cada uno de observamos que el diseño de estos gráficos está marcado el número dentro de cada una de las barras, ¿verdad? Quedaría cuántos empleos representa dentro de cada categoría, porque así es el diseño de ese, ¿verdad? Si lo quiero por aparte, pues lo observamos aparte. Y ahí el que nos guste más va a ser el que nosotros vamos a seleccionar, ¿verdad? Este gráfico de barra podemos crear, por ejemplo, otro tipo de gráfico, como por ejemplo gráficos circulares o histograma. Vamos a probar otro tipo de gráfico. Vamos a ver, por ejemplo, con estas dos variables que son tema del sexo y el sueldo, ¿verdad? Vamos a insertar gráfico y el gráfico me lo lanza de esta forma, ¿verdad? Ahora ya es un gráfico circular, ¿verdad? Vamos a ver la hoja 3, por ejemplo, aquí podemos utilizar también otro tipo de gráfico. Vamos a ver si podemos usar un gráfico lineal. Observemos, ¿verdad? Que solo seleccionamos los datos y ya el Excel rápido nos da a nosotros los gráficos y de ahí solo nosotros le damos formato, ¿verdad? Igualmente como lo hicimos con el primer gráfico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, color blanco, año 2005, color rojo 2015, los colores por el tema del año, porque así está pues en la tabla, ¿verdad? Por eso así aparece el gráfico. Y podemos ver rápidamente nosotros tendencias en cuestiones de gráficos. Vimos gráfico de línea, el gráfico circular, ¿verdad? Que es el mismo procedimiento, seleccionar los datos y irnos a la ventana de insertar gráfico, ¿verdad? Ya Excel, él hace por sí solo el tema de diseño y todo eso. Y aquí podemos echar un vistazo también, ¿verdad? A qué otros tipos de gráficos nos podemos encontrar. Vamos a ver. Insertar en la gráfico recomendado. Aquí, por ejemplo, encontramos, ¿verdad? Observemos que aquí nos aparecen todos los gráficos que tenemos disponibles en Excel. Encontramos gráficos de columnas, gráficos de líneas, circulares, de barras, de áreas,
mapas, cotizaciones, superficie, etcétera, ¿verdad? Ahorita les di un ejemplo de los primeros tres, ¿verdad? Que es el de barra, el de pastel o circular y el de bar y el de línea, ¿verdad? Pero podríamos utilizar cualquiera uno de los estos de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Hay histogramas también, ¿verdad? Si nosotros queremos representar una distribución de datos en Excel, se nos facilita la lectura de muchos datos dentro del Excel o dentro de una base de datos. Entonces, igual la modificación, acordémonos que va a ser desde un clic sobre el gráfico y vamos a modificarlo aquí, ¿verdad? Desde afuera, desde las herramientas que nos encontramos desde arriba. Es bien fácil la implementación de gráficos. No sé si tienen consultas, dudas con respecto a gráfico, algo que quieran comentar. Ahorita lo que estamos viendo son herramientas de las más utilizadas dentro del Excel, ¿verdad? Tener una idea, una noción que tengamos de cada una de ellas. Y aquí pues ya lo vimos esta ventana, ¿verdad? Que es el tema de los gráficos, que lo vimos ahorita. Nos adelantamos, ¿verdad? El tema de los gráficos, nuestras tablas y cómo crear los gráficos, ¿verdad? Aquí esta plantilla nos da una pequeña definición en cuanto a los ejes, en cuanto al título y algunas partes que van eh, dentro de un gráfico, ¿verdad? Que las podemos conocer como partes teóricas, ¿verdad? Observemos también que a un gráfico se le puede asignar una línea de tendencia, como el que observamos en este gráfico que nosotros tenemos acá. Observemos que hay un gráfico de barra y hay un gráfico de una línea de tendencia. Eso se hace de la siguiente manera. Nosotros, por ejemplo, ubiquémonos en esta pequeña tabla. Seleccionamos los datos, nos vamos a insertar, barras, ¿verdad? Ya tenemos nuestro gráfico y ahora nos vamos a ir a la opción que dice agregar elemento de gráfico. Damos un clic ahí, nos vamos a líneas de tendencia hacia abajo y utilizamos esta que dice, por ejemplo, media móvil o lineal. Por ejemplo, vamos a utilizar esta lineal. ¿En qué serie? ¿En la serie 1 o en la serie 2? Bueno, en la serie 1 vamos a probar. Y me la marca acá arriba, ¿verdad? Observemos que me marca la línea de tendencia arriba, pero si yo la quisiera, la línea de tendencia en la serie 2 o en las barras anaranjadas, vamos a dar un poco de zoom para que podamos observar un poco más claro. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se pueda apreciar. Observemos que aquí ya se creó una línea de tendencia, ¿verdad? Observemos la línea punteada que va siguiendo el tamaño de las barras de la serie 2 dentro de mi gráfico, ¿verdad? Entonces son ajustes, configuraciones que les podemos hacer al gráfico como lo tenemos en este ejemplo que tenemos aquí. Que también son gráficos combinados, ¿verdad? Como lo llama aquí. Gráficos combinados, ¿verdad? Tenemos una pequeña descripción ahí. Y por último, dentro de esta plantilla, ¿verdad? Que nos proporciona el Excel, que hasta ahorita estamos viendo casi más temas como de herramientas que más que fórmulas, ¿verdad? Y funciones. Ahorita estamos abriendo herramientas que no son como fórmulas ni funciones. Vamos a ver también un poco para que entendamos el tema de las tablas dinámicas, ¿verdad? Para terminar ya con esta plantilla dentro del Excel. Observemos, ¿verdad? Al igual que todas las herramientas anteriores, nos da 5 pasos para nosotros poder trabajar tablas dinámicas. Observemos, ¿verdad? ¿Qué es principalmente en manera sintética una tabla dinámica? Para que ustedes tengan una noción. Una tabla dinámica es imaginémonos nosotros
una empresa, ¿verdad? Una empresa de productos, que hay diferentes empleados, hay diferentes categorías, diferentes secciones, y etcétera, ¿verdad? Pueden haber muchos departamentos. Pero nosotros toda esa información la tenemos dentro de una sola tabla. Entonces, ¿qué pasa? Las tablas dinámicas nos permiten, como su nombre lo indica, dinamizar los datos o la información, ¿verdad? Nos permite centrar el foco de análisis dentro de una determinada categoría. Observen ustedes aquí esta primera tabla que dice fecha, dice vendedor, productos e importe, ¿verdad? Que viene siendo venta. Y esta pequeña tabla que ustedes observan acá es una tabla dinámica. Aquí tiene una flecha indicando que es una tabla dinámica, donde muestra los productos, ¿verdad? Muestra la cerveza, muestra el refresco y muestra el vino. Y la suma de los importes de cada uno de ellos. Pero según los incisos del 1 al 5, yo puedo modificar esta tabla dinámica que no me muestre productos, ¿verdad? Sino que me lo muestre por vendedores. Observemos que aquí está por productos, ¿verdad? Entonces yo hago un clic sobre esta tabla dinámica y observemos, ¿verdad? Que se nos abre una especie de ventana, de campo, donde nosotros vamos a configurar qué es lo que queremos ver. En este caso, en filas está producto. Yo no quiero ver el producto, entonces lo desmarco. Quiero ver yo el tema de los vendedores y lo cierro, ¿verdad? Ahora observemos que ya no lo tenemos esta tabla con los productos, sino que tenemos con los vendedores. Por ejemplo, cuánto vendió Ana, cuánto vendió Laura, cuánto vendió Marco y cuánto vendió María y el total, ¿verdad? Vimos cómo filtramos la información a través de las tablas dinámicas. Les voy a mostrar un ejemplo un poco más grande para que podamos comprender ya que la grandeza dentro de un ejemplo pues no importa, ¿verdad? Porque lo que importa es conocer el procedimiento. Entonces observemos que aquí, por ejemplo, hay un ejercicio donde hay nombre, hay categoría, hay secciones, productos, venta, fecha, forma de pago, muchas categorías, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a crear una tabla dinámica, me voy a insertar, la ventana de insertar que tenemos aquí arriba, y me voy a tabla dinámica. Entonces, aquí le voy a decir que me aparezca la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. O vamos a ver cómo se mira aquí en esta hoja de cálculo. No, vamos en una hoja nueva de cálculo. Aquí, ¿verdad? Observen ustedes que aquí yo tengo las mismas categorías que tengo aquí, ¿verdad? Que va desde matrícula hasta forma de pago. Aquí los tengo, ¿verdad? Matrícula hasta forma de pago. Entonces observemos dependiendo qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero ver las ventas, selecciono ventas y las ventas se van a los columnas de valores. Vemos que se agregó, ¿verdad? Y yo quiero ver dentro de esta tabla tan grande, por ejemplo, vamos a ver, me interesaría, por ejemplo, ver el tema de las ventas por categoría. Selecciono categoría y observemos que ya tengo mi tabla dinámica aquí, ¿verdad? Ya tengo mi tabla dinámica por categoría, por ventas por cada categoría también, ¿verdad? Pero a mí si un jefe me dice, ocupo las ventas por secciones, entonces selecciono la tabla dinámica, desmarco categoría, marco sección y ya tengo mi tabla dinámica, ¿verdad? Observemos que ahora está por la sección de administración, hay 261.207 lempiras y por mercado, la sección de mercado vendió 438.369 y así sucesivamente con lo que nosotros queremos, ¿verdad? Si queremos ver qué producto
fue el que vendió más. Entonces vengo y selecciono producto. Observemos ya mi tabla dinámica, ya me cambió, ¿verdad? Ahora es más pequeña. ¿Qué producto vendió más? Vendió más el producto de copiadoras. Vendió 613,037, ¿verdad? Los fax vendieron casi medio millón, igualmente las impresoras. Solo es de ir marcando y desmarcando dependiendo de lo que nosotros vayamos solicitando, ¿verdad? No sé qué tal les pareció. ¿Le entendieron a las distintas herramientas que hemos visto hasta el momento? ¿Algunas consultas que tengan? ¿Comentarios que quieran hacer? Hasta el momento terminamos con esa plantilla, ¿verdad? Con todas las herramientas que vimos, ¿verdad? En diferentes ejemplos prácticos, tanto pequeños como ejemplos prácticos también un poco más grandes. Entonces, no sé, acordémonos también de que no se les olvide, porfa, escribir su nombre en el chat de esta reunión. Algunos se conectan y no lo escriben. Entonces les recuerdo, ¿verdad? Que no se les olvide. Que es por acá, no por Telegram. Que hay unas veces que los veo por Telegram. Entonces, el día de hoy nos quedaríamos por acá. La tema de la grabación se las subo más tarde al grupo para que la puedan tener de soporte y creo que mañana terminaríamos con todo este tema de Excel, lo más probable, para entrar ya con la otra herramienta, ya puede ser Word. Entonces, eso sería todo por el día de hoy y nos veríamos el día de mañana. Les deseo un feliz día y una feliz tarde. Que estén bien. Saludos. Igual, feliz tarde. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Feliz día, Liz. Igual, feliz día.